Buenos días con todos. Iniciamos la exposición sobre el video de reforma agraria en la semana 10 del curso de Problemas y desafíos en el Perú actual. En mi caso, soy el alumno Juan Martín Villalobos Vargas. En este caso, la elaboración es de un video donde argumentes tu postura respecto de si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social. Respecto a la introducción, podemos comentar que la reforma agraria fue un proceso político que buscó redistribuir la tierra en el Perú y hasta hoy, más de 50 años después, sigue siendo un tema de debate por su impacto en el sector agrícola. La reforma agraria desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado constituyó un último capítulo en un proceso que se vino desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde el inicio del siglo XX se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo, generándose una nueva estructura agraria. En 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindey López promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por otro lado, Fernando Belón de Terry promulgó el 21 de mayo de 1964 una ley de reforma agraria que como característica principal tuvo el exceptuar a los complejos agroindustriales, azucareros y en general a la gran propiedad. El 24 de junio de 1999, de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley número 17716, contemplándose entre sus objetivos principales lo siguiente: eliminación del latifundio y del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, el establecimiento de una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores, la creación de nuevos mercados a través de una junta de distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada y el desarrollo paralelo de las industrias que transformaron primariamente el campo, ¿no? En este contexto se plantea la pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Mi postura es que sí fue beneficiosa la reforma agraria porque sentó un precedente muy importante en beneficio de las grandes mayorías que son los agricultores. Respecto a la reforma agraria desde un punto de vista político, la reforma agraria en el Perú, implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue un proceso político complejo y controvertido. Se buscaba redistribuir la tierra, combatir el latifundio y mejorar la situación de los campesinos. Sin embargo, también generó tensiones políticas, económicas y sociales. La reforma agraria surgió en un contexto de fuerte desigualdad social y económica, con una concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos. La reforma fue impulsada por un gobierno militar buscando un cambio radical en la estructura agraria del país. El objetivo principal era eliminar el latifundio y distribuir la tierra entre los campesinos, creando empresas asociativas y cooperativas. La reforma generó resistencia por parte de los grandes propietarios y sectores conservadores, quienes consideraban que la expropiación de tierras era ilegal y dañina para la economía. También generó tensiones políticas internas, ya que diversos sectores políticos y sociales se manifestaron a favor o en contra de la misma. Se expropiaron grandes extensiones de tierra y se adjudicaron a las comunidades campesinas y a las empresas asociativas, donde miles de campesinos se vieron beneficiados por la reforma, obteniendo acceso a la tierra y a la propiedad, por lo que la reforma agraria tuvo un impacto significativo en la economía, especialmente en el sector agropecuario. La reforma agraria ha sido objeto de debate, donde los argumentos más resaltantes refieren que fue un éxito al manejar la situación de los campesinos y reducir la desigualdad, por lo que la reforma sigue siendo un tema relevante en la política peruana, con debates sobre la necesidad de una nueva reforma o de mejoras en la gestión de las tierras adjudicadas. La reforma agraria desde un punto de vista económico tuvo diversas consecuencias económicas. Se buscó aumentar la renta del sector campesino y asegurar estabilidad laboral, pero también generó desafíos como la pérdida de competitividad y la dificultad para mejorar la productividad. La reforma distribuyó tierras reconociendo la situación de los campesinos sin tierra, pero también afectó a los complejos
industriales de la costa, generando un impacto en la producción y en la economía en general. La reforma agraria se diseñó para redistribuir la tierra general, generando ingresos para los campesinos y asegurar la estabilidad laboral. La reforma redistribuyó tierras, incluyendo los grandes complejos industriales, beneficiando a los campesinos y comunidades agrarias. La implementación de la reforma, incluyendo la formación de empresas asociativas, enfrentó desafíos que llevaron a la parcelación de unidades familiares y a una mayor concentración de pequeñas explotaciones. La reforma alteró la estructura de la tenencia de la tierra, pasando de grandes latifundios a una mayor presencia de pequeñas y medianas explotaciones, con la propiedad social y salvaguardas para evitar la concentración de tierras. La reforma afectó a la agroindustria, especialmente en la costa, generando un cambio en la estructura de la propiedad, de la producción y la forma en que se gestionaban las tierras. A pesar de los desafíos iniciales, la reforma también sentó las bases para el posterior desarrollo de la agroexportación, con un notable crecimiento en las últimas décadas. Respecto al punto de vista social, la reforma agraria de 1969 tuvo un impacto social significativo. Se buscaba redistribuir la tierra, mejorar la situación de los campesinos y promover la autogestión agraria, pero también generó efectos complejos en la estructura social y económica. La reforma reconoció y atribuyó título de propiedad a las comunidades campesinas, lo que les dio mayor estabilidad y seguridad en la tenencia de la tierra. Se esperaba que la reforma aumentara los ingresos de los campesinos a través de la participación en las unidades de las nuevas empresas agrarias. La reforma impulsó la movilización y organización campesina, lo que se tradujo en una mayor participación política y social de este sector. Se presentaron aspectos negativos donde las empresas autogestionarias, CAPS y SAIS, no lograron el nivel de eficiencia deseado, ya que no se les brindó la transferencia tecnológica necesaria. Dentro de las conclusiones podemos encontrar que la reforma agraria peruana fue un proceso político crucial que buscaba transformar la estructura agraria del país y mejorar la situación de los campesinos, que si bien es cierto es objeto de debate, los argumentos más sólidos y resaltantes refieren que fue un éxito al mejorar la situación de los campesinos y reducir la desigualdad. La reforma agraria en Perú de 1969 buscó aumentar la renta del sector campesino y asegurar la estabilidad laboral. Redistribuyó tierras, reconociendo la situación de los campesinos sin tierra, y la reforma agraria en Perú tuvo un impacto social complejo, con aspectos positivos en la movilización campesina y la redistribución de la tierra, reduciendo la brecha de desigualdad social, ¿no? Y la bibliografía de la cual se ha tomado para la exposición.